Esta semana hemos tenido los anuncios de política de tasa de interés de 7 bancos centrales y la caída en la confianza derivada del evento ha hecho que índices como el Dow Jones hayan caído de nuevo por debajo de la zona de los 46.000 puntos. Se ha generado bastante volatilidad en el dólar estadounidense, el yen, el dólar canadiense y el euro. Y también digamos que el oro ha perdido protagonismo, está cayendo por debajo de los $5.000 por onza debido principalmente a que se ha empezado a alzar el mercado de bonos. Mi nombre es Julián Pineda, analista de mercados financieros para Forex.com y acompáñenme a ver este video de análisis de cierre semanal y ver cómo toda la situación de bancos centrales ha empezado a afectar a los mercados financieros. Dentro de los eventos económicos más importantes que hemos tenido en esta semana de negociación, más allá de que hayamos estado en una situación en la cual veamos un fin del conflicto en Medio Oriente, pues esto lo que ha empezado a suceder en estos momentos es que se ha empezado a aumentar las preocupaciones sobre la inflación que podría estarse derivando del aumento de precios de energía que hemos tenido durante las semanas anteriores, ¿no? Recordemos que los precios del petróleo han estado constantemente oscilando cerca de la zona de $100 por barril y esto a la larga lo que hace es incrementar los costos de producción y hacer que el producto final de bastantes sectores de la economía mundial pues empiecen a incrementar su precio de manera constante, lo cual digamos que ha llevado a que durante toda esta semana que tuvimos anuncios de bancos centrales bastante relevantes pues ya hayamos empezado a ver comentarios muy importantes que apuntan a que posibles presiones inflacionarias pueden ser un problema muy importante durante el transcurso del 2026 y que por esto ahora se ha traído un nuevo sentimiento de cautela en el mercado, ¿no? El conflicto en el Medio Oriente no se ve una solución clara por ahora que, digamos, nos demuestre a nosotros que vayamos a tener de pronto una solución rápida, ¿cierto? Una solución rápida que nos empiece a traer menores incrementos en los precios de la energía a nivel mundial y pues a la larga se ha empezado a demostrar por parte de bancos centrales como la Reserva Federal que las potenciales caídas de tasa de interés que se esperaban para diciembre del 2026 se han arrastrado hasta octubre del 2027, lo cual nos da a nosotros una perspectiva de que los bancos centrales en general pues ahora van a empezar a tener una política monetaria mucho más cautelosa que lo que veíamos viendo hacia el principio de año y a la larga pues esto lo que ha hecho es empezar a motivar crecimientos consistentes de las tasas de interés del mercado de bonos. El Banco de Japón incluso ha abierto la posibilidad de que puede llegar a considerar incrementos de tasas de interés durante algunos meses más adelante en el año y pues esto ha cambiado totalmente la perspectiva de los mercados de riesgo. Se ha empezado a reducir el apetito por el riesgo y se ha empezado a incrementar el apetito por mercados más estables como las monedas y como los bonos en el corto plazo. Durante los eventos económicos de esta semana, recordemos que tuvimos bastantes decisiones de bancos centrales. Aquí solo puse algunas de las más relevantes a tener en cuenta. Todos los bancos centrales decidieron mantener una perspectiva de neutralidad, ¿cierto? Tanto en Canadá, Estados Unidos, Japón, Inglaterra y Europa se decidió mantener una tasa de interés consistente y se mencionó, como lo dije ahorita, la posibilidad de que este sesgo se siga manteniendo durante todo el año y el único que ha decidido subir la tasa de interés ha sido Australia porque es el más preocupado con los temas inflacionarios que estamos viendo en estos momentos. Un punto a tener en cuenta de todos los bancos centrales en el cual todos han coincidido es que sí o sí vamos a tener que empezar a hacer algo con la presión inflacionaria derivada del conflicto en Medio Oriente y a la larga pues se espera que la posibilidad de ver menores tasas de interés sea digamos que más lejana a lo que esperábamos semanas atrás. Listo, por esto es importante tener en cuenta que la mayoría de flujos de capital del mercado en estos momentos se concentran en posiblemente la demanda y volatilidad de las monedas y han dejado un poco de lado otro tipo de mercados de riesgo como el mercado accionario y también como el mercado de criptomonedas en estos momentos. Vamos a ver entonces cómo este tipo de eventos fundamentales que sucedieron durante esta semana pues ha comenzado a afectar bastante los movimientos de los principales activos financieros. Perfecto, eventualmente quiero que comencemos viendo la gráfica del euro, ¿cierto? Uno de los principales gráficos o una de las principales monedas rivales del dólar estadounidense en este caso, ¿cierto? Y con esto pues podríamos ver a la larga cómo ha sido el sentimiento del mercado en estos momentos, porque más allá de que hayamos visto una perspectiva neutral solamente en la Reserva Federal, pues esta misma perspectiva de neutralidad se ha comenzado a ver
casi todos los bancos centrales que hemos visto hasta el momento, ¿no? Recordemos que fueron 7 los bancos centrales de esta semana, de los cuales 6 decidieron mantener una tasa de interés consistente. A la larga, pues la volatilidad, ¿cierto? Se ha hecho bastante presente en las oscilaciones de esta semana de negociación. Ya veníamos con volatilidad anterior por el conflicto en Medio Oriente, teníamos movimientos bastante acelerados a favor del dólar estadounidense. Digamos que durante esta semana se empezó a sentar un poco el tema de la indecisión en los mercados. Lo que les quería dejar con este gráfico, ¿cierto? Es que eventualmente miremos rápido el índice del dólar estadounidense, pues sí hemos tenido una fuerza destacable en el dólar, pero hacia el cierre de la semana hemos vuelto al sesgo de neutralidad y ese sesgo de neutralidad se está viendo reflejado en las oscilaciones de las principales monedas como el euro. En estos momentos, pues esto está tratando de mantener esa tendencia así, bajista consistente que veíamos desde hace semanas atrás. Por ahora, el promedio de movimientos, pues sí se ha llegado a recuperar un poco a favor del euro, pero por ahora esa recuperación es insuficiente como para tratar de cruzar esta nueva línea de tendencia bajista, por lo que les diría que hasta estos momentos, pues este a la larga sigue siendo el patrón más importante del corto plazo, la gran línea de tendencia bajista, y el patrón más dominante de largo plazo, pues sigue siendo la gran lateralidad que veíamos desde el 2025, ¿no? Por allá desde junio del 2025, pues que el precio no ha podido cruzar totalmente esta barrera de resistencia y esta barrera de soporte en los últimos meses de negociación. Ahora bien, ¿qué deberíamos empezar a esperar con las oscilaciones del euro ya después de todo este tema de bancos centrales que hemos visto durante esta semana? Lo primero es que hasta que la recuperación no sea al menos bastante consistente como para empezar a llegar a la zona cercana por encima del 1.16 en donde está la media móvil de 50 y 200 periodos, pues difícilmente de pronto vamos a ver un sesgo alcista mucho más dominante en el corto plazo y difícilmente vamos a ver un quiebre de esta gran línea de tendencia bajista que teníamos desde semanas atrás, por lo cual hasta que no empecemos a ver oscilaciones por encima de este nivel, pues posiblemente no vayamos a poder tener la formación de una nueva línea de tendencia alcista que empiece a eliminar los movimientos bajistas que hemos visto recientemente. Entonces, este sigue siendo el sesgo dominante, el sesgo vendedor por estos momentos. Eventualmente, pues tenemos oscilaciones de corrección normales, ¿cierto? Porque tenemos en la barrera 1.14 un soporte bastante relevante a tener en cuenta en el gráfico. Y si ya el precio empieza otra vez con esta dinámica de debilidad, empezamos a ver oscilaciones por debajo de este nivel, empezamos a ver posiblemente que un sesgo vendedor durante las siguientes semanas se vuelva a empezar a formar a favor del dólar estadounidense, pues oscilaciones que ya se ubiquen de manera consistente por debajo del 1.1488 podrían volver a activar ese sesgo vendedor dominante y podrían seguir extendiendo de pronto mucho más esta línea de tendencia bajista. El siguiente soporte a tener en cuenta es toda esta zona de neutralidad que corresponde al nivel de 1.1366 ya como siguiente nivel objetivo para las siguientes semanas de negociación. Más allá de esto, pues no tenemos algo interesante en los indicadores técnicos. El RSI pues está cerca de la zona de neutralidad. Mismo escenario sucede con el MACD. Entonces, a medida que el gráfico pues empieza a marcar oscilaciones por encima de este nivel, tendríamos un sesgo alcista relevante, de pronto tratando de respetar esa gran lateralidad de largo plazo, pero si tenemos oscilaciones por debajo de estos niveles, podríamos volver a tener de pronto la formación de esta gran línea de tendencia bajista, en este caso a favor del dólar estadounidense, ¿no? A pesar de que los movimientos del euro, digamos que recientemente han sido bastante neutrales, pues por ahora el precio sigue a la espera del cruce de niveles importantes como para empezar a marcar una decisión direccional mucho más consistente en el corto plazo. Miremos el caso del dólar canadiense que también lo veíamos dentro de un gran canal bajista, ¿cierto? De largo plazo, un canal bajista que llevamos respetando desde noviembre del 2025. Durante esta semana pues ya ha empezado a cambiar este panorama bastante, ¿cierto? Primero por la fortaleza del dólar estadounidense derivada del conflicto en el Medio Oriente y después pues toda esta volatilidad que ha traído el tema de los bancos centrales pues también ha hecho que barreras importantes se hayan comenzado a cruzar en estos momentos. Entonces ya este canal bajista no tiene validez, hemos cruzado totalmente la zona de la media móvil, en este caso es la media móvil de 50 periodos, entonces el sesgo se ha vuelto o se ha tratado de volver a una especie de sesgo comprador, le está dando paso a la posible formación de una nueva línea de tendencia alcista en el mercado para las siguientes semanas y posiblemente lo que necesitamos ahora para que esa tendencia alcista vaya a ser mucho más fuerte, ¿cierto? En el corto plazo, es que empecemos a ver oscilaciones cada vez más cerca de la media móvil de 200 periodos en este caso, ¿no? Oscilaciones que se empiecen a acercar cada vez más
a la zona de 1.38, pues seguirían mostrando una fuerza alcista dominante y seguirían dándole una especie de extensión bastante relevante a las oscilaciones del USD-CAT durante las siguientes semanas y seguiríamos, digamos que, tratando de formar un patrón comprador mucho más importante en el corto plazo. Si tenemos un posible escenario de corrección, aquí tenemos de pronto el soporte más relevante a tener en cuenta cercano, que es la zona de 1.36, está por debajo de la media móvil y sería el posible cruce de esta potencial línea de tendencia. Entonces, si empezamos a ver oscilaciones por debajo de este nivel, ya lo que se empezaría a formar es una especie de neutralidad consistente, ¿no? Si empezamos a observar estas oscilaciones recientes del precio, pues nos damos cuenta también que han tratado de seguir como una especie de rebote, ¿cierto? Entre la zona de 1.37 y 1.34. Entonces, a medida que empecemos a ver que el precio se vuelva otra vez hasta esta zona de 1.36, que es el soporte más relevante, pues estaríamos en una dinámica de que vamos a entrar en una fase de indecisión mucho más consistente en el caso del dólar canadiense. Listo, más allá de volver al gran canal bajista que veíamos semanas atrás, pues la dinámica de un sesgo de pronto de neutralidad más importante podría estar alzándose en el mercado, ya que no estamos viendo una fuerza dominante alcista o bajista que se haya logrado estandarizar durante las últimas 4 semanas de negociación. Entonces, más allá de que yo les pudiera decir que vamos a seguir con esta tendencia alcista de manera consistente con esta nueva línea de tendencia alcista, pues también existe la posibilidad de que entremos en esa fase de neutralidad consistente y también en los indicadores se está viendo esta dinámica porque el RSI está muy cerca de la línea de 50 y el MACD mantiene un histograma muy cercano a la línea de cero, lo cual nos indica que no existe dominancia de los impulsos compradores y tampoco existe dominancia de la fuerza alcista en las oscilaciones de las medias móviles de corto plazo, lo que a la larga pues nos da a nosotros ese principal escenario de neutralidad consistente que también podríamos estar teniendo en el USD-CAD durante las siguientes jornadas. El caso del yen, digamos que empezó a ser un poco diferente debido a que a pesar de que estemos en esta gigante línea de tendencia alcista, ¿no? Desde abril del 2025 pues no ha habido ninguna corrección relevante por debajo de las medias móviles o por debajo de la misma línea de tendencia que nos empieza a decir a nosotros que vamos a estar ante un potencial cruce de esa gran línea de tendencia alcista. Durante esta semana digamos que se dio mucha volatilidad porque primero empezó a darse fuerza en el dólar estadounidense derivada de la potencial neutralidad que tenemos ahora con la Reserva Federal y después también se dio una fuerza importante en el yen japonés porque el Banco Central de Japón dijo que de pronto iba a considerar subir las tasas de interés. Y ya hacia el cierre de la semana, que es la vela de hoy, ¿cierto? Que es esta última vela que estamos viendo en el gráfico, pues se ha devuelto la fuerza del dólar estadounidense principalmente porque ha habido como una especie de crecimiento importante en la tasa de interés de los bonos. Entonces esto está trayendo mucha demanda de dólares estadounidenses y ha hecho que el yen en el corto plazo haya de nuevo empezado a perder terreno de manera constante con las oscilaciones de los movimientos. ¿Qué deberíamos entonces tener en cuenta? Inevitablemente, pues el patrón dominante sigue siendo esta gran línea de tendencia alcista. Por ahora no hay ninguna corrección importante del precio que nos llegue a eliminar toda esta formación que hemos visto durante meses atrás. Entonces, ese sería como el sesgo dominante de largo plazo, el sesgo alcista relevante para las siguientes semanas. Y pues es probable o es posible que esto se pueda volver mucho más acelerado a medida que empecemos a ver cruces de los movimientos del precio por encima de la resistencia principal, que es la zona cercana a los 160 yenes por dólar. Si empezamos a ver oscilaciones ya consistentes por encima de este máximo, que es el máximo más reciente y el máximo más relevante porque es una zona psicológica, pues vamos a darle paso de pronto a una línea de tendencia alcista más acelerada durante las siguientes jornadas y pues esta línea de tendencia ya empezaría a tratar de mirar niveles máximos, que sería este siguiente, ¿cierto? Que es un nivel máximo del 2024 en la zona de 161.7 yenes por dólar en estos momentos, ¿cierto? Un poquito más alto de lo que estamos viendo actualmente. Sin embargo, pues como también tenemos volatilidad de venta, ¿cierto? No tenemos una dinámica alcista totalmente dominante en estos momentos, pues existe la posibilidad de que si empezamos a ver correcciones de pronto por debajo de la línea de 157 yenes, que es toda esta zona de neutralidad que corresponde a un soporte muy relevante, pues le podríamos abrir paso también a una fase de indecisión como veíamos en el dólar canadiense, ¿no? Aquí ya empezaría a perder la dominancia de la fuerza alcista, empezaríamos a estar de nuevo cerca a la media móvil y pues a la larga empezaríamos de pronto a ver una fase de consolidación del precio o lateralidad o un rango lateral más consistente durante las siguientes jornadas de negociación. Entonces, posiblemente
digamos que hay probabilidades de que la tendencia alcista siga extendiendo, ¿cierto? Sus movimientos, pero también hay espacio para que dentro de esa misma línea de tendencia alcista se pueda alzar una especie de rango lateral dominante en el gráfico. Quiero que miremos el oro porque ha sido como un movimiento bastante interesante lo que ha hecho durante esta semana. Ya miramos un poco aquí los precios que estamos viendo. Teníamos una línea de tendencia alcista que había sido relevante durante las últimas semanas y los últimos meses, y durante esta semana de negociación pues ya esa línea de tendencia alcista ha sido cruzada totalmente. Se ha eliminado el sesgo comprador relevante que teníamos desde semana atrás y se le ha empezado a quitar un protagonismo bastante importante a las oscilaciones del oro en el corto plazo. Entonces, este movimiento bajista, ¿por qué ha estado sucediendo y por qué fue suficiente para cruzar toda esta línea de tendencia alcista que teníamos desde semanas atrás? Principalmente porque el mercado o la fuerza del mercado se ha comenzado a trasladar más que todo al mercado de bonos y al mercado de monedas en el corto plazo, dejando un poco de lado toda la demanda consistente que podríamos esperar por el mercado de oro. Digamos que ha empezado a marcar una dinámica muy diferente a lo que estábamos acostumbrados en estos momentos. Entonces el oro está perdiendo protagonismo, en el gráfico ya se está empezando a ver esto, el sesgo vendedor ha sido suficiente para cruzar los $5.000 y la zona más relevante que teníamos, que era la zona de $4.700, y posiblemente si empezamos a ver ya cruces por debajo de este soporte cercano que es toda la zona de los $4.400, pues podríamos empezar a ver la potencial formación de una línea de tendencia bajista de corto plazo que trate incluso de alcanzar la zona marcada por la media móvil. En este caso es de 200 periodos en el gráfico, que sería toda la zona redonda de los $4.000 por onza. Si ya empezamos a ver oscilaciones de pronto que otra vez se ubiquen por encima de los 4.700, pues le daríamos más bien a una fase de neutralidad del precio, ya que como tenemos tanto sesgo vendedor, que empecemos a ver correcciones alcistas muy rápidas en el corto plazo, más que todo nos están resaltando neutralidad, más allá de seguirnos indicando que va a haber una posible continuación de esta larga línea de tendencia. Entonces el sesgo vendedor ha comenzado a ser bastante relevante. Si cruzamos esta zona, vamos a posiblemente empezar a tener la formación de una línea de tendencia bajista más predominante que trate de alcanzar la media móvil, pero aún existe potencial para las correcciones, más que todo por la aceleración del movimiento y porque estamos viendo una señal de sobreventa que también indica desequilibrio del mercado en el indicador RSI para estos momentos. ¿Listo? Y en el caso ya para ir terminando del Dow Jones, también les quería mencionar un poco lo que ha estado empezando a pasar con el índice durante estas jornadas. Lo primero es que se empezó totalmente, digamos que, a consolidar una desconfianza importante en el gráfico, y esto se debe a que se ha perdido mucho interés en el mercado accionario debido al crecimiento del mercado de bonos en las jornadas recientes. Entonces, a medida que toda esa demanda se ha tratado de ir de manera consistente del mercado accionario, pues esto lo que ha hecho el Dow Jones como índice, uno de los índices principales del mercado estadounidense, pues ha comenzado a marcar una especie de línea de tendencia bajista más consistente en el corto plazo. La línea de tendencia bajista incluso ya cruzó la zona de la media móvil de 200 periodos, lo cual pues nos dice a nosotros que estamos ante la llegada de un sesgo bajista bastante relevante que podría llegar a ser importante durante las siguientes semanas o sesiones de negociación en las oscilaciones del precio. Aquí tenemos varias barreras importantes. De hecho, la primera es toda esta zona de 45.900 puntos, ¿cierto? Corresponde a una zona de retroceso de noviembre bastante interesante porque teníamos un sesgo alcista, teníamos un sesgo alcista dominante que se dio después de que tuviéramos un sesgo bajista relevante, y esa misma zona ha hecho que empecemos a ver retrocesos del precio durante las últimas jornadas de negociación. Entonces, a pesar de que estemos en una larga línea de tendencia bajista, pues tenemos una sobreventa en el RSI, tenemos un exceso de fuerza vendedora reciente y tenemos una barrera bastante importante a tener en cuenta, por lo cual yo no descartaría que podríamos tener espacio para que posibles correcciones de compra empiecen a formarse en el corto plazo y traten de alcanzar de pronto un poco más la zona de 46.700 puntos en las siguientes sesiones, como a medida que se trata de recuperar el precio siguiendo esa larga línea de tendencia bajista. Entonces, a pesar de que podamos tener una potencial corrección, para que se elimine esta línea de tendencia bajista, pues necesitaríamos oscilaciones que traten de volver a la zona de 47.000 puntos, que está bastante lejos. Entonces, por ahora tenemos un posible escenario de cruce de tendencia bastante alejado. Tenemos más bien un escenario de potencial corrección. Y si empezamos a ver que pues las oscilaciones del precio no deciden corregir y siguen cruzando de manera consistente la zona de 45.900 puntos, pues ya tendríamos una extensión completa
de esa línea de tendencia bajista durante las siguientes jornadas, y el siguiente soporte a tener en cuenta como objetivo para esa posible línea de tendencia bajista sería la zona de los 45.000 puntos, ¿no? Entonces, nuevo patrón de venta dominante, tenemos posibilidad de potenciales correcciones, pero a la larga el sesgo principal del mercado en el Dow Jones, tanto de manera fundamental como técnica, pues se ha ubicado en una zona vendedora bastante importante en el corto plazo. ¿Listo? Esto ha sido todo por el video de esta semana. No olviden suscribirse y activar la campana para ver futuros análisis en donde seguimos hablando de la dinámica de bancos centrales y guerra en Medio Oriente y cómo esto está afectando las principales oscilaciones de los mercados financieros. Con esto me despido por la jornada de hoy. Mi nombre es Julián Pineda, analista de mercados financieros para Forex.com, y espero que tengan una excelente semana de negociación. Hasta luego y nos veremos en otra oportunidad.